quien ha llevado a cabo toda esta investigación penal preparatoria que ha sido realmente muy, pero muy importante para llegar a este desenlace que hemos visto en la jornada del día de hoy de reclusión perpetua justamente para Barrientos, ha sido la doctora Nelia Velázquez, fiscal de investigaciones de aquí de la primera circunscripción judicial, a quien ya tenemos en línea justamente para ahondar más detalles con respecto a esto. Doctora, muy buenas noches, ¿cómo le va? Elsa Llosa y Marco Mesina la saludamos, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, todo bien. Muchísimas gracias por su tiempo, doctora. Bueno, un juicio abreviado, doctora, que ha finalizado en el día de hoy, se ha desarrollado, mejor dicho, en el día de hoy, después de una etapa penal preparatoria bastante extensa y con muchas pruebas recolectadas, ¿no? Así es, recordemos que el hecho fue el 21 de mayo del año pasado, esto es 2024, y realmente hoy se llegó a la condena, finalmente, así que desde el equipo fiscal estamos contentos en el sentido de cómo finalizó la presente investigación. Ahora, doctora, ¿cómo se llega a este juicio abreviado y no por un juicio por jurado como en los generales o en la gran mayoría de los casos ocurre? Y generalmente antes de realizarse el juicio por jurado hay audiencias preliminares. En estos casos intervienen los fiscales de cámara, en este caso estaba el doctor Cáceres Olivera a cargo del juicio por jurado, y en las audiencias preliminares se pactan acuerdos, y en este caso, como era mucha prueba la que contábamos con el tema de la investigación y sobre la imputación, se pudo llegar a hablar con la defensa y con la querella también siempre presente a realizar el juicio abreviado, que no es más que ahorrar en el tiempo y hacer un acuerdo de la condena que iba a tener finalizado si se llevaba a cabo el juicio por jurados, ¿no? Doctora, en estos casos, cuando usted dice que se llega a un acuerdo, ¿no?, entre defensa y Sí. querella, ¿participa también o le dan la posibilidad de algún tipo de consulta a los familiares de las víctimas? Y bueno, justamente el abogado querellante está en representación de la víctima y obviamente que están en constante comunicación. Bien. Bueno, doctora, ahora una reclusión perpetua justamente es la pena para Barrientos. Prisión perpetua, así es, y tengo entendido que el 17 de marzo la doctora Curay, la camarista, va a dar los fundamentos de la sentencia. Ahora, doctora, las pruebas que se han recolectado durante la etapa penal preparatoria han sido realmente contundentes. Hay una secuencia fílmica muy elocuente de la acción justamente de Barrientos, pero también hay algo muy importante que se ha realizado, que ha sido justamente los allanamientos y las pericias en la propia casa, ¿no?, del victimario. Así es, y se logró dar con un relevamiento que luego resultó ser sangre de la víctima, entonces había prueba contundente para este resultado, donde el mismo Barrientos reconoce haber sido autor de este hecho. Discúlpeme, doctora, es bastante complicado, es raro que una persona que ha cometido un delito, bueno, acá están los antecedentes de la cantidad de pruebas que había, ¿no? Pero inclusive así es muy difícil que haga el reconocimiento, ¿no? En este caso Barrientos ya estuvo muy cercado por todas las pruebas y llegó a tomar esa decisión, pero no suele ocurrir, no es tan común verlo, ¿no? Exacto, eso ya es una cuestión de cada causa en particular, y como usted decía bien, acá había muchos elementos en su contra, entonces, bueno, entiendo que hubo también un buen asesoramiento de parte de la defensa para que él entienda de qué se trata también el juicio abreviado, y que tenga que reconocer siempre que hay un juicio abreviado, el autor tiene que y debe reconocer que fue autor del hecho. Ajá, eso no le otorga ningún tipo de beneficio, el hecho de que ahorre los tiempos judiciales al confesarlo. No, para nada. Para nada, exactamente. Y esto justamente, esta causa lo demuestra, porque la condena es la prisión perpetua, que es lo que corresponde ante la calificación del presente hecho, que fue un homicidio triplemente agravado,
calificado por el vínculo, por el ensañamiento y por el contexto de violencia de género. Doctora, ¿esta persona fue sometida a alguna pericia psiquiátrica? Sí, en la etapa de investigación fiscal hemos realizado lo que se llama una junta médica, dando con resultado positivo de que comprendía la criminalidad de sus actos. Pero de todas maneras denota una mentalidad y una bastante complicada, ¿no? Por usar un término leve en torno a lo que hizo. Lo que sin dudas debe tener una personalidad, como dice, pero lo que no quita que entienda y comprenda la criminalidad de sus actos, que es lo que se ve cuando se imputa un delito. Doctora, en la etapa penal preparatoria se había especulado con que este hombre podría haber realizado no el mismo final que tuvo lamentablemente Johanna, pero sí algunos otros hechos de violencia contra otras mujeres, inclusive también algunos otros intentos de haber llegado hasta este desenlace, ¿no? ¿Eso finalmente se pudo comprobar? ¿Hubo algunas otras denuncias, doctora, contra este hombre? No, a la fecha no hubo ninguna otra denuncia que lo tenga él como autor de algún tipo de delito, aparte de esta causa donde fue víctima Johanna González. Claro. Bueno, doctora, la otra consulta que le quería hacer es, más allá de haber reconocido justamente la autoría del hecho en este juicio abreviado, ¿mostró o manifestó de alguna forma, ya sea de manera oral o escrita, algún tipo de remordimiento o algo que haya agregado este victimario? Y yo le puedo decir, durante la etapa de la investigación fiscal, que es donde yo intervine, como te decía, hoy intervino el doctor Sergio Jorge Cáceres Olivera, que es el que estuvo en la audiencia de juicio abreviado. Claro. Pero nosotros durante la etapa él siempre se abstuvo de quejar y más que eso no sucedió. Perfecto. Bueno, doctora, le queremos agradecer muchísimo por su tiempo, por su contacto y bueno, ha finalizado esta etapa, ¿no? Realmente en un hecho tan triste para la provincia, pero que bueno, por lo menos lo tiene con condena perpetua este femicidio, ¿no? Así es, y muchas gracias también a ustedes por el llamado y por tener presente este arduo trabajo que se llevó a cabo.